¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy platicaremos acerca del hueso cigomático o también conocido como hueso malar. El hueso cigomalar es un hueso par, son dos y están ubicados entre los huesos frontal, temporal y maxilar. Forman gran parte de lo que es la pared lateral de la órbita y parte también del arco cigomático. Generalmente está formado por tejido esponjoso rodeado de tejido compacto. Entonces tenemos que se va a articular con los huesos frontal, maxilar, superior, el esfenoides y el temporal. Va a presentar tres caras este hueso, una cara externa, una cara interna y también podemos decir que tiene una cara lateral, una temporal y una orbitaria. Les voy a explicar. En relación a la cara externa, lo mencionamos así porque todo lo que vemos por fuera del hueso, es decir, lo que vemos en el hueso, en el cráneo, esto por ejemplo que estoy viendo aquí es la cara externa del hueso cigomático. La cara interna sería si parto o divido el hueso, si lo corto y veo lo interno, esa sería la cara interna. En relación a esa cara interna se va a dividir en dos, la fosa temporal que está pegada al temporal y la fosa infratemporal que va a estar en la misma dirección pero más abajo del temporal, en esta zona. Entonces la cara externa es lo que yo veo del hueso en el cráneo, externamente, por fuera, y la cara interna sería al cortar el hueso, dividirlo, por dentro una zona temporal y una fosa o zona infratemporal. Tenemos entonces, relacionado con eso, que la fosa temporal, si quitamos el hueso cigomático, aquí lo desprendemos, lo ponemos aquí, este borde sería la fosa temporal, que corresponde a esto de acá. Y el siguiente sería la fosa infratemporal. Ahora, si volteo el hueso, vamos a tener que esta sería la fosa temporal y esta sería la fosa infratemporal. Y ahí vemos cómo se divide, fosa temporal y fosa infratemporal, volteando el hueso. Este hueso también va a contar con tres apófisis, una apófisis frontal, una apófisis temporal y una apófisis maxilar, que de igual manera le van a servir para articularse con esos mismos huesos en la cara. Es decir, se va a articular con el hueso frontal, se va a articular con el maxilar superior y se va a articular con el temporal mediante estas apófisis. En relación a las caras que va a tener, bueno, aparte de la cara externa y la cara interna, también va a tener una cara lateral, una temporal y una orbitaria. En la cara lateral vamos a encontrar el foramen cigomático facial. Aquí está el foramen cigomático facial, que es como que el más grande y está en la cara anterior del hueso. Literal sería, la cara lateral sería como la cara anterior. En este orificio cigomático facial va a pasar el ramo cigomático facial del nervio cigomático. En la cara temporal, que es la que sigue, es la cara del hueso cigomático que va a mirar hacia la fosa temporal. En esta cara observamos el foramen cigomático temporal, que sería este pequeñito que está aquí. Y en ese foramen cigomático temporal también va a pasar un ramo cigomático temporal del nervio cigomático. Y finalmente la cara orbitaria, que sería la más grande, todo esto de aquí, porque precisamente va a estar viendo hacia lo que es la órbita, o va a estar orientada esa cara hacia la órbita. En esta cara orbitaria encontramos el foramen cigomático orbitario, que sería este pequeño que está aquí, y ahí va a pasar el nervio cigomático. Si se dan cuenta, en los otros forámenes van a pasar ramos del nervio cigomático, pero en este foramen cigomático orbitario va a pasar completamente el nervio cigomático. Ahora, del cuerpo del hueso cigomático se van a desprender dos apófisis, una apófisis temporal y una apófisis frontal. La apófisis temporal, que está orientada en dirección posterior, se va a unir con la apófisis cigomática del hueso temporal y va a formar el arco cigomático, que aquí lo vemos, esta zona que está aquí. Entonces, la apófisis temporal del hueso cigomático se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal y forma el arco cigomático. Y la otra apófisis, que sería la frontal, se va a extender en dirección más superior y se va a articular con la apófisis cigomática, pero del hueso frontal y con el ala mayor del esfenoides, que sería en esta zona. Entonces tenemos, como ya dijimos, que este hueso va a tener dos apófisis. La apófisis temporal, que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal, aquí.
y tiene una apófisis frontal que se va a articular con la apófisis cigomática, pero del hueso frontal y parte del ala mayor del esfenoides, en esta zona. Y de igual manera este hueso va a presentar 4 bordes y de igual manera 4 ángulos. Es importante conocer los ángulos porque mediante estos vamos a poder entender mejor los bordes. Entonces va a tener 4 ángulos: el ángulo superior, el ángulo inferior, el ángulo anterior y el ángulo posterior. Y de acuerdo a estos ángulos vamos a poder sacar los bordes, los cuales son el borde antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. Tenemos entonces que el primer borde, que sería el antero superior, sería toda esta zona de aquí, y si se dan cuenta pertenece a la cara orbital. Y si se dan cuenta también, al unir los dos ángulos encontramos el borde antero superior. Aquí tenemos el ángulo anterior y el ángulo superior. Y formarían el borde antero superior, que sería esto de aquí, que corresponde a la cara orbitaria. Luego sigue el borde antero inferior, que de igual manera seguiría el camino del ángulo anterior y el ángulo inferior, formando el borde antero inferior. Luego sigue el borde postero superior, que sería este borde más grande y corresponde a esta zona. Si es postero superior, entonces va a unir el ángulo posterior con el ángulo superior para formar el ángulo postero superior. Y finalmente el otro ángulo que nos falta sería el postero inferior, que sería prácticamente esta cara, y va a ser precisamente la unión del ángulo posterior y el ángulo inferior. Entonces tenemos borde antero superior, donde está el ángulo superior y el ángulo anterior, ángulo antero inferior, uniendo el ángulo anterior con el ángulo inferior, ángulo postero superior, uniendo el ángulo posterior con el ángulo superior, y finalmente el borde postero inferior, uniendo el ángulo posterior y el ángulo inferior. Entonces es nada más de delimitar bien los ángulos y de esta manera podemos localizar fácilmente los bordes, que son los mismos que vamos a poder apreciar en esta zona. Y con esto terminamos del hueso cigomático malar. Realmente es un hueso muy pequeño que tiene pocas estructuras y salientes. Sin embargo, es importante en la cara porque se articula con otros huesos, principalmente la formación de lo que es el arco cigomático. Continuaremos hablando de los demás huesos en los siguientes videos.